Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. En este 87º video vamos a hablar sobre la Eucaristía en los textos que contiene la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. El primero de los elementos que debemos analizar para comprender la forma en que se entiende la Eucaristía dentro del Nuevo Testamento es la fecha de la muerte del Señor y el día en que Él realiza la última cena. ¿Por qué es importante esto? Pues por mandato divino todos los israelitas debían celebrar una vez al año lo que se llamaba la Pascua, que era una cena ritual en la que se inmolaba un cordero y se experimentaba ritualmente aquella liberación de Egipto. En los evangelios encontramos nosotros claramente que Jesús fue sacrificado el mismo día en que se sacrificaban los corderos pascuales para la cena pascual de aquel año. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el versículo 31. Esto no es una coincidencia, es una prefiguración del verdadero sacrificio de aquel que fue llamado por Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Así pues, la relación que existe de una cosa con la otra, como terminábamos diciendo al final del video anterior sobre todos los sacrificios que se unían de alguna manera con el sacrificio pascual, lo encontramos nosotros como una manera en que se une la antigua alianza con la nueva, de tal manera que el sacrificio de Cristo lleve a perfección los antiguos. Por eso una de las oraciones que tenemos nosotros sobre las ofrendas en los domingos de tiempo ordinario dice textualmente: «Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos». Podemos decir entonces que en el rito de la Eucaristía se desarrolla de alguna manera la culminación, el culmen del rito judío de la Pascua. Por esta razón son muchos los estudios que han buscado descubrir dentro del rito judío la estructura básica de la plegaria eucarística, que es el centro de la celebración de la misa, como lo tenemos nosotros. Además de la fracción del pan, de la distribución de las copas de vino, que son gestos que recordamos que también hizo Jesús dentro de la última cena, hay una oración especial que se hace en la Pascua de los judíos que se llama la Birkat Hamazon. ¿Qué es esta Birkat Hamazon? Es una fórmula conclusiva compuesta por tres partes. Primero, la bendición de los alimentos. Segundo, una acción de gracias al Señor. Y tercero, una súplica para que Él colme de bendiciones al pueblo de Israel, el pueblo bendecido y salvado por Él. Estas tres partes también las encontramos nosotros dentro de la celebración de la misa, donde cuando hacemos la presentación de los dones hay una oración para bendecirlos porque se le van a ofrecer al Señor. En el prefacio, que es la parte que empieza con el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, y que va hasta que cantamos el Salmo, siempre le damos gracias a Dios por su acción salvadora en medio del pueblo. Y al final, después de que hacemos la consagración, hay una parte que llamamos las intercesiones, donde le pedimos al Señor que le dé el don de la unidad a la iglesia, que proteja a todos los vivos, que salve a los difuntos, que nos regale a aquellos que necesitamos, que colme de bendiciones a su pueblo, a la iglesia. Así pues, la continuidad de la salvación que inició en el Antiguo Testamento mediante las variaciones incluidas por el Señor Jesús, porque ya no hay una muerte de un animal, sino el don de la propia vida, que se actualiza en el banquete, porque se celebra de una nueva manera, porque ya no se celebra de manera anual, sino de manera semanal. Todas estas cosas van a enmarcar el verdadero culto cristiano, que ustedes recordarán, hemos dicho muchas veces, el culto cristiano mantiene la continuidad, genera el clímax, la cosa más alta, lleva a plenitud las promesas del Señor, pero también genera siempre una ruptura. La primera de las rupturas claras que se introduce en los cristianos es que ese gesto de partir el pan, como lo llama la Sagrada Escritura, ya es una memoria semanal y no anual, como lo hacía la Pascua. ¿Por qué? Porque queremos planificar en el tiempo ese encuentro con Dios que se hacía el Sabbat, pero que se hace ahora con un sacrificio que se ofrece todos los días. En los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, la mención de la Eucaristía como la asamblea de la Iglesia no tiene ninguna duda que sea de carácter semanal,
no es un sacrificio anual, aunque celebramos anualmente la Semana Santa, siempre el sacrificio lo celebramos de manera semanal, al menos los domingos. Otra de las grandes rupturas, que no es menos importante, es aquella de retornar al verdadero sentido del culto que se había perdido en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos a los profetas, podríamos encontrar frases como Dios quiere misericordia y no sacrificios, Dios no se alimenta de los holocaustos, porque si Él tuviera hambre no nos pediría de comer, pues de Él son todas las cosas que existen. Y eso parecería que hay un contraste entre querer celebrar el culto y hacerlo de una manera continua con aquello que decían los profetas. Decimos entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Cuál es la razón? Pues es muy claro que los apóstoles, especialmente Santiago y Pablo, dicen que el culto debe llevar al compromiso de la propia vida. Es decir, que uno no puede comulgar, tomar el cuerpo y la sangre de Cristo y seguir siendo el mismo. Hay que participar de la Eucaristía con los demás hermanos de una manera tan profunda que nada podría expresarlo mejor que eso que dijo San Pablo. Quien se come el cuerpo del Señor, quien bebe su sangre, sin discernirlos, que come y se bebe su propia condenación. En resumen, podemos decir entonces que en el Nuevo Testamento los textos de la institución, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, junto con el testimonio de la celebración semanal que encontramos en Hechos de los Apóstoles y en los Evangelistas, y también aquello que está incluido en el capítulo 13 de San Juan, que es cómo se une la Eucaristía a la vida de las personas, determinan el punto de inicio para comprender la Eucaristía, que se puede comprender mejor viendo a Cristo como el verdadero Cordero Pascual que celebra la última cena, siguiendo un rito judío, ¿sí?, pero para darle continuidad a la historia de la salvación, pero llevándolo a su culmen y generando una ruptura dentro de la historia de la salvación que ha continuado la Iglesia. Me extendí mucho en este video, pero era necesario. Nos vemos en el próximo. Mi Dios los bendiga.